Buenas tardes muchachos, hoy trabajamos el tema integración por cuadratura de Gauss. Probablemente al inicio miren que está un poquito como enredoso, complicada la manera de la deducción, pero al momento de aplicar la fórmula es bastante sencillo. Espero que no tengan ninguna duda con respecto a ello. Vamos a dividirlo en dos partes. La primera sería ver el asunto de la deducción para cuadratura de dos puntos. Vamos a ver que esta fórmula se puede segmentar hasta 6 puntos y mientras ustedes incrementen el punto sería más precisa la resolución del ejercicio, pero va a haber algunas integrales muy sencillas que desde 2 puntos ya están obteniendo valores muy buenos. Luego estaríamos trabajando en la parte del Excel para ver las fórmulas requeridas en este caso y les estaría entregando dos ejercicios aparte, o sea, dos integrales que ustedes resuelvan para completar su apunte. También vamos a ver un apartado rápidamente de MATLAB para que puedan utilizar la regla del trapecio en el caso de funciones que sean vectores o tablas como tal. Continuamos la unidad 5 con el método de coeficientes indeterminados. En este método lo que se busca es nuevamente encontrar el área bajo la curva, que sería la parte integral. Y si nosotros partimos de lo que sería digamos, desde un límite inferior que sería x0 y un límite superior, digamos que es x1, si yo trazo estos números y los coloco aquí, por ejemplo, aquí obtendría f de x0. Y en este apartado acá tendría, supongamos, f de x1. Si aplicaba yo la regla del trapecio, entonces digamos que, a ver, pasamos una línea y de esta línea tiene que pasar por ambos puntos, así, ¿no? Ok. Entonces, esa línea hace el corte de tal forma que si aplicamos la regla del trapecio, yo podría indicar que el área bajo la curva pues sería esta sección de aquí, ¿no? Ok. Coeficientes indeterminados lo que intenta hacer es, de alguna manera, ajustar el área bajo la curva a una distribución normal como lo era la campana de Gauss ahí en probabilidad. Eso lo logra marcando coeficientes, ya vamos a decir por ejemplo de -1 hasta 1, y de esos puntos se toma lo siguiente, se toma una línea punteada en este aspecto y en este otro aspecto esta otra línea punteada, de manera de que en lugar de que el área sea solamente la sección interna, ahora el área bajo la curva va a ser todo este apartado completo, desde los puntos así, de esa forma, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia se radica en estos cortes que se encuentran aquí. Estos cortes de alguna manera intentan sustituir los espacios que quedaron fuera del integral. Estos espacios. Ahora, estos coeficientes ya se encuentran, vamos a decirlo así, calculados y puestos en una tabla. Pues estaríamos haciendo un ejercicio de cómo obtenerlos, al menos para un nivel básico. Ok, vamos a iniciar entonces con esa parte y diríamos lo siguiente, o sea, se va a suponer, o recordando de la fórmula de integración, la regla del trapecio decía que si ustedes restaban b menos a, lo dividían entre 2 y lo multiplicaban por la función evaluada en a más la función evaluada en b, ustedes como tal obtenían el valor de la integral, ¿no? Okay. Entonces, esta ecuación resulta ser muy, vamos a llamarlo así, muy útil para integrales del tipo constantes o integrales, por ejemplo, de potencia número 1. Entonces, lo que intenta hacer es que si este b menos a llega a multiplicar a ambos casos, yo podría separar esta ecuación de la siguiente forma. Yo podría decir entonces que la integral en sí podría tener la siguiente forma: un coeficiente 0 por la función evaluada en a más un coeficiente 1 por la función evaluada en b. Estos que se encuentran aquí son los susodichos coeficientes indeterminados, que vendrían a sustituir el aspecto del b menos a entre 2 para distintos niveles de la normalización. Okay. ¿Cómo podríamos obtener al menos de ejemplo uno de ellos?
haremos lo siguiente. Entonces vamos a aplicar, no sé, se asume una regla de trapecio para las funciones y vamos a indicarlas aquí. La función va a ser y igual a 1. Van a ser 4 funciones. Y igual a x. Y igual a x al cuadrado. Y y igual a x al cubo. Si se fijan, estas son funciones relativamente sencillas. Y lo que yo voy a hacer es aplicar esos coeficientes, ese valor de los coeficientes a estas funciones. De manera que diría lo siguiente. Aplicando esos coeficientes voy a decir lo siguiente. Si la integral es igual a estos coeficientes que multiplican a las funciones en los límites inferior y superior, yo podría decir algo así. Entonces voy a poner aquí. Para y igual a 1. Como esto es una constante, puedo decir el coeficiente 0 más el coeficiente 1 me va a dar a mí el valor de la integral desde menos 1 hasta 1 de 1 de x. Porque la función y vale 1, ¿no? Si yo aplico esa integral, entonces lo que obtendría sería un x de menos 1 hasta 1. ¿De acuerdo? De manera que esto, si aplico yo teorema fundamental del cálculo, me va a decir límite superior es 1 menos límite inferior es menos 1 y esto me da 2. De manera, lo voy a poner acá, que la ecuación resultante sería C0 más C1 es igual a 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo esto, la integral de, o sea, lo que se encuentra aquí, todo esto de esa parte vendría siendo lo que se resuelve en la integral. Tal vez sería más fácil si en lugar de ponerlo de esa forma, yo borro esto y le pongo nada más un igual. Ok. En el siguiente caso, yo esperaría que como la función tiene la siguiente función evaluable es y igual a x, yo esperaría que el valor fuera la constante 0 por x, más la constante por x0, perdón, más la constante 1 por x1. Así tendría la forma el coeficiente. Sería c0, x0, para el nivel 2, para x al cuadrado sería c0, x0 al cuadrado. Para y igual a x al cubo sería c0, x al cubo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces en ese caso lo que voy a integrar sería desde menos 1 hasta 1. Y la función que voy a tomar es y igual a x, por lo tanto sería x de x. ¿Ok? Si yo integro esto me quedaría un medio de x al cuadrado evaluada desde menos 1 hasta 1. Y si yo aplico ahí teorema fundamental del cálculo, diría lo siguiente. Un medio que multiplica a 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. El primer término es 1, el primero es 1, menos 1 sería 0, por un medio son 0, ¿no? Esto se vuelve 0, de forma que la ecuación me quedaría, lo voy a escribir un poco más para acá, sería C0, X0, más C1, X1, igual a, lo voy a poner aquí, 0. Y esta ecuación de arriba, la voy a borrar y la voy a escribir a un lado nada más. C0, X0, miento. C0 más C1 es igual a 2. La siguiente ecuación sería así. C0 por X0 al cuadrado más C1 por X1 al cuadrado. Esto me daría la integral desde menos 1 hasta 1 de X al cuadrado de X. ¿Okay? Si yo resuelvo esa integral me quedaría un tercio de X al cubo desde menos 1 hasta 1. Si yo aplico teoría fundamental del cálculo, es un tercio de 1 al cubo
menos menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1 por menos más, entonces serían 2 tercios. Y aquí la ecuación sería así: C0, X0 más C1, X1. Aquí son al cubo estos. Y estos son al cuadrado, porque son los de acá. Y eso sería 2 entre 3. Y la última ecuación que nos queda es C0, X0 al cubo más C1, X1 al cubo. La integral que se forma aquí es desde menos 1 hasta 1 de x al cubo de x. Y esto sería un cuarto de x cuarta de menos 1 hasta 1. Aplicamos teorema fundamental de cálculo. Esto es un cuarto de 1 a la cuarta menos 1 a la cuarta. Y número negativo a potencia par, eso sería como tal 0. Escribimos C0 X0 al cubo más C1 X1 al cubo igual a 0. Y esas son las ecuaciones que se forman. Ahora, esto lo voy a poner aquí en rojo. Esto que se encuentra aquí este es un sistema de ecuaciones. Vamos a poner sistema de ecuaciones simultáneas. Y lo que se va a hacer es resolver ese sistema de ecuaciones simultáneas. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, este de aquí, le voy a poner aquí unos símbolos o unos números. Voy a considerar que esta es la ecuación número 1. Esta es la ecuación número 2. ¿Por qué? Porque están igualadas a 0, entonces son fáciles de despejar. La ecuación número 3 va a ser la primera. Y finalmente la ecuación número 4 sería la última. A ver las ecuaciones que voy a trabajar, ¿no? Entonces, digo lo siguiente. Vamos a poner aquí despejando el sistema de ecuaciones simultáneas. Y decimos de 1, de la ecuación número 1, yo despejo de la siguiente forma. Diría C1 va a ser igual a menos C0 por X0 sobre X1. ¿Okay? Luego me paso a la ecuación que sería a la número 2. Decimos lo siguiente. De la 2 yo digo C0 X0 al cubo menos C. Aquí voy a sustituir el valor de C1 en el valor de C1 de acá. Y entonces diría menos C0 X0 sobre X1 por X1 al cubo. Y esto era igual a 0, ¿no? Entonces, cuando hago esto, aplico signos, muevo al otro lado. Y lo que me queda es lo siguiente. Sería algo así como C0 X0 al cubo es igual
Aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es que este x1 le cancela una potencial x cubo y me quedaría c0, x0, x1 al cuadrado. Y este x0 que se encuentra aquí lo paso dividiendo al otro lado y me quedaría c0, x0 al cuadrado menos c0, bueno, c0 por x1 al cuadrado. Cancelo también los c0s y me queda lo siguiente: x0 al cuadrado es igual a x1 al cuadrado. Por lo tanto, y aquí se me fue el signo, ¿no? Entonces aquí un signo negativo, eso es positivo, pasa al otro lado negativo, ¿cierto? Aquí también, y me queda la siguiente forma, de manera que puedo también cancelar potencias, y diría que x0 es igual a nada más x1 con signo, con menos x1, de esta forma. Y notamos que estas dos funciones, o sea, que esos dos valores de x no son iguales, ¿no? O sea, tienen el mismo valor numérico pero con distinto signo. Entonces ya tenemos aquí este otro resultado. Ahora vamos a regresar a lo que sería la ecuación 1. Vamos a poner aquí de la ecuación 1. Desde la ecuación 1 ya habíamos retomado que C0, X0 más C1, X1 era igual a 0, ¿no? Pero como ambos tienen el mismo valor pero con signo contrario, yo podría decir lo siguiente: C0 es igual a menos X1 más C1, X1. Si paso al otro lado con el signo, me quedaría la siguiente ecuación: C1x1 es igual a C0x1. Cancelo los x1 y me queda que C1 es igual a C0. Entonces ya se tiene aquí esta otra igualdad. Sería una igualdad aquí, tendremos aquí otra igualdad. Entonces vamos resolviendo los sistemas de ecuaciones, ¿no? Ahora, de la ecuación 3. Okay, en la ecuación 3 vamos escribiéndola como quedaba: C1 más C0 igual a 2. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, si C1 es igual a C0, entonces C0 más C0 es igual a 2. Por lo tanto, 2C0 es igual a 2. Y C0 va a ser igual a 2 y al mismo, igual a 1, ya dividiendo. Y C0 era igual a C1, ¿no? Entonces, ambas constantes, C0 igual a C1 igual a 1. Tendremos aquí ya los valores de las constantes. Ahora nos vamos a la ecuación 4. Ecuación número 4. Aquí tenemos la ecuación 4 sería esta de acá, la que está al cuadrado. Entonces es C0, X0 al cuadrado más C1, X1 al cuadrado es igual a 2 entre 3. Entonces estamos aquí, ¿no? Ok. Desde en este caso vamos viendo cómo sería el despeje. Si ambas constantes son iguales, yo podría sustituirlo por 1. Entonces esto me queda x0 al cuadrado más x1 al cuadrado igual a 2 tercios, ¿no? Ok. Y como yo sé que x1, ¿dónde está? X1 es igual a que x0, perdón. Aquí lo tengo. X0 es igual a menos x1. Yo lo puedo sustituir también aquí. Y diría x menos x1 al cuadrado más x1 al cuadrado igual a 2 entre 3.
Eso me va a quedar x1 al cuadrado más x1 al cuadrado es igual a 2 entre 3. Y esto hago entre 2, me quedaría 2x al cuadrado entre 2 tercios. Paso dividiendo. Y esto me va a quedar que x1 es igual a la raíz de 1 tercio. Y como x1 vale, ¿cómo se llama? El mismo valor, si yo aplico esta ecuación, pero del otro lado, en lugar de aplicarlo en x1, el x0 igual a menos x1, lo aplico aquí, yo podría obtener lo siguiente. Voy a hacer otro despeje acá. x0 al cuadrado más menos x0 al cuadrado igual a 2 entre 3. X0 al cuadrado más x0 al cuadrado igual a 2 entre 3. 2x0 al cuadrado es igual a 2 entre 3. Y x0 es igual a 1 tercio también de este valor, ¿no? Entonces yo tendría estos coeficientes. Estos son los que me interesan realmente, el valor de la función. Voy a ponerlos aquí como color rojo. Me interesan estos de aquí y me interesan estos de acá. Entonces vamos a la siguiente parte. Entonces lo que vamos a hacer es, en este método de coeficientes indeterminados se modifican los límites de integración de la función. Entonces vamos a poner aquí que no subo. Para aplicar los límites, aplicar el método, perdón, se modifica la función, fijan los límites de la función, de manera que esos límites, esa ecuación se va a tornar de la siguiente forma. Ese valor de x que se va a analizar va a estar en función a esta ecuación. A1 es un coeficiente más A2, otro coeficiente, por x subíndice d. Y donde x va a tomar, bueno, x va a ser el valor de la función evaluar. Entonces vamos viendo cómo determinamos los coeficientes de A1, A2 y el valor de lo que sería xd. Vamos a ver. En este caso, indicamos, ¿no? Cuando x, vamos a decirlo así, cuando x es igual a, que sería el límite inferior, entonces sería el valor de xd, que sería el valor de la función de la columna, ¿cómo se llama? Del ajuste del Gauss, que sería este de acá. Estamos en este punto, donde x0 se entiende que es el límite a y el valor de Gauss es de menos 1. Se entiende que lo que se va a sustituir aquí es x, toma el valor del límite inferior. Esto es a1, esto es a2, y este xd vendría siendo el valor, y xd, el valor de menos 1, es el valor de la campana, menos 1. Yo tendría esta ecuación. Si yo ahora aplico, vamos a decirlo así, cuando x toma el valor del límite superior, entonces xd va a tomar el valor del valor superior de la campana, que sería el 1. Y la ecuación que voy a trabajar tomaría esta forma: b más a1 más a2, y aquí sería 1 positivo. Ok. Entonces tengo aquí las siguientes ecuaciones. Tengo a es igual a a1 más a2 xd, b es igual a a1
más A2. Miento, aquí sería, sosteniendo esto, sería menos A2 más A2. Sería de esta forma, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es mezclar las ecuaciones para ver qué obtengo. Vamos a ver. Mezclando las ecuaciones. Y voy a poner aquí una línea. Y lo que voy a hacer es nada más sustituir en ambas. En la ecuación, por ejemplo, voy a sustituir en B, en la ecuación B, el valor de A1, ¿no? Entonces diría, le vamos a nombrar, disculpen, le vamos a nombrar como la ecuación que les gusta. Estas últimas fueron la 2, 3, 4, vamos a nombrar con la 5, y esta vamos a nombrarla como 6, y vamos a decir, de la 5 yo voy a despejar A1, y A1 va a ser igual a A más A2. ¿Ok? En la ecuación 6 yo voy a sustituir la ecuación despejada de 5 y digo B, lo cambio así, A más A2 más A2, y esto es A más 2 veces A2. ¿Ok? Y luego voy a despejar y digo A2 va a ser igual a, ¿qué sería? Sería B menos A entre 2, ¿no? B menos A sobre 2. Esto de aquí vendría siendo algo así como la ley del trapecio. Ahora, en la ecuación 5 sustituyo ese A2 y decimos A va a ser igual a A1 más menos de la ecuación aquí, y el A2 vale B menos A sobre 2, de esta forma. Si yo quisiera despejar el A1, diría A1 es igual a A más B menos A sobre 2, y pues tendríamos que hacer un poquito de álgebra, ¿no? En este caso vamos a ver. Entonces A1 sería 2, vamos a ver, entonces sería 2A más B menos A, y esto queda igual a A más B, ¿no? 2 menos 2A menos A es una A, por lo tanto A1 vendría siendo A más B, o podríamos ponerlo como B más A, ¿no? B más A sobre 2. Y con eso ya tengo las constantes. Tengo cuánto vale la constante A, 2, y la constante A1. Conozco sus valores. Lo que me falta determinar es, bueno, cuánto vale los valores del dx. Ahora, si yo voy y sustituyo a la ecuación original, la ecuación original es la que aplicaría para el método, que es esta ecuación. Si a esa ecuación, al sustituir las constantes, que serían A1 y A2, se tiene que X va a ser igual, vamos a ver, A1 vale B más A sobre 2 más A2, que es B menos A sobre 2 por el XD. Sin nada más. Entonces, yo lo que podría hacer aquí es aplicar el común denominador y decir X es igual a, sería a B más A
más b menos a, todo eso sobre 2. Vamos a hacerlo así, 2, y aquí podría poner el xd de esta forma. Y lo siguiente que voy a hacer es derivar, vamos a poner aquí, derivar x con respecto a dx. Entonces, miento, dx, me fui con la finta, con respecto a xd. Entonces, la fórmula de la derivada sería algo así: dx con respecto a la derivada de xd. Se escribe un poquito extraño, pero así sería. Si yo derivo eso, lo que me va a quedar es, hagan de cuenta, la variable que se va a derivar es esta, es la variable independiente. Y si yo me fijo en la ecuación, esta variable se encuentra en esta parte nada más. Significa que todo lo que se encuentre fuera de la ecuación es, vamos a llamarlo así, bueno, creo que es más visual si lo vemos aquí. Digamos que esto es el x por la constante a, y eso es solamente una constante. Si yo derivo con respecto a xd, el primer término se va a cancelar y el segundo me va a quedar la pura constante. Significa que la derivada como tal sería b menos a sobre 2, nada más. Así como tal. Entonces, yo podría decir, voy a llegar a la siguiente conclusión, de que si despejo el dx de la misma ecuación, eso si despejamos, el dx va a ser igual a b menos a sobre 2 multiplicado por la derivada de xd. Y estas de aquí son las otras ecuaciones que se utilizan para el método. Entonces vamos a ver. Y también esta de acá de las x. Entonces no perdamos de vista lo siguiente: el método de ecuaciones indeterminados intenta modificar una función para que se asemeje el área bajo la curva a la campana de Gauss. Esa función la intenta igualar a una función de esta forma, donde las constantes tienen estos valores, el A2, el A1, y se van a aplicar las funciones que se encuentran aquí. Ahora, los coeficientes que desarrollamos en la parte superior, el x1, el x0, el c1, el c0 y el c1, son valores que van a cambiar dependiendo del nivel de complejidad del método. Si vamos a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3, o sea, tendríamos que hacer diferentes arreglos, ¿no? Esos arreglos los estaríamos, no los vamos a contemplar, solamente está así platicado, pero estarían en la tabla que está anexa a a la carpeta del documento. La idea es que de acuerdo al nivel que les están viendo para coeficientes indeterminados, ustedes identifiquen cuáles son los pesos que van a manejar, o los coeficientes, y ajusten la ecuación o la nueva integral a esos apartados, ¿no? Este método es muy preciso, es muchísimo más preciso que un método de 3/8 o cualquier. Es tan preciso como inclusive la regla del trapecio compuesto. Y relativamente es rápido de calcular desde un punto de vista. Es un método muy bueno, es rápido, está sencillo de trabajar, solamente hay que acostumbrarse a la terminología. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios en Excel para que les quede un poquito más claro cómo se utilizaría este método. El ejercicio del día de hoy dice de la siguiente forma: una barra de 11 metros de longitud se somete a un esfuerzo. Se sabe que el momento de torsión de la barra M es una relación entre la fuerza de corte y la longitud de la barra, la cual obedece la fórmula de integración que se muestra abajo. Si M0 se considera 0, que es decir, el momento de torsión inicial, y X la distancia de la barra, determine el momento de torsión M de la barra escrita con el método de cuadratura de Gauss con n igual a 2 y n igual a 3, o sea, con 2 puntos y 3 puntos. Compare los resultados con los conseguidos de forma analítica. Entonces, la ecuación de este ejercicio es la que se encuentra aquí. M y M0 son momentos de torsión, este sería como que el momento de torsión inicial.
x la longitud de la barra y se va a integrar a lo largo de toda la longitud, es decir, de 0 hasta 11 metros. Entonces esa sería la función que tienen aquí. Ahora, yo estoy pegando en esta parte lo que sería la tabla de lo que son los factores de peso y las funciones, los argumentos de la función. Por ejemplo, veamos lo de 2 puntos, que fue lo que dedujimos hace rato en los apuntes. Entonces, constante 0 es 1, constante 1 es 1, x0 es menos 1 entre raíz de 3 y x1 es 1 entre raíz de 3. Esto también es lo mismo que decir raíz cuadrada de 1 entre 3, o sea, porque raíz cuadrada de 1 es 1, entonces sale de la raíz, ¿no? Entonces, la integral se va a obtener al sumar, por ejemplo, el valor de la constante por x1 más el valor de la constante por lo que sería el valor de la constante 0 por x0 y el valor de la constante 1 por x1. Eso nos daría el valor de la integral, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es normalizar esta función para obtener esa integración, ¿no? Ok, entonces vamos a colocar en esta parte de aquí, indicaríamos que vamos a trabajar integral con n igual a 2 puntos. Voy a poner aquí como negritas, a ver, así. Y luego vamos a colocar el siguiente título. Voy a poner aquí pesos y argumentos. Eso nos hace referencia a, vamos a buscar por ejemplo el número de puntos y vamos a buscar, estos serían los pesos y esos son los argumentos de la función. Vamos a escribirlos como tal en este apartado. Indicamos aquí C0, C1, X0 y, bueno, X0 y X1. Son los dos pesos y los dos argumentos que vamos a trabajar para una integral de cuadratura con 2 puntos. Y vamos copiando los valores. En este caso sería 1 para C0 y para C1 es 1 también. Y en el caso de los valores de X tendríamos que colocar eso, ¿no? Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, 1 menos 1 entre, y luego pongo raíz cuadrada, o pueden elevarlo a la medio, no hay ningún problema, de 3, cierro paréntesis y tengo el valor. Para hacer el contrario, no lo escribo otra vez, simplemente es el anterior por menos 1, ¿no? Y ya tendrían aquí el valor de tanto pesos y argumentos. Ok, la siguiente parte es, vamos a indicar aquí que son constantes. Esas constantes son las que vimos al final del apunte de la fórmula. Necesitamos los límites de integración. En ese caso es cuánto vale b y cuánto vale a. Y luego hay una fórmula que tiene en el apunte que es x igual a a1 más a2 por xd, que es la fórmula que se piensa sustituir la función, ¿no? Entonces ahí lo que estaríamos haciendo es vamos a colocar aquí A1, A2 y pondríamos de XD, que es el diferencial de XD. En esta parte vamos viendo los valores de la función, o sea, la integración. Sería B, sería 11, que sería el valor del límite superior, ¿no? Dice cuando X vale a 11, que son los 11 metros de la longitud. Entonces ponemos aquí 11. Y luego en A tendríamos el valor de 0. Y dice que A1 es igual a, vamos a poner aquí, la constante A1 dice que vale B más A, que sería B más A entre 2. Y eso da 5.5. Para el caso de la constante A2 dice que ese valor tiene que ser igual al valor de B menos el de A entre 2. Entonces en este caso es B menos A entre 2 de esta forma. Y tenemos aquí 5.5. Y el de dxd es exactamente igual al de A2. Si revisan el apunte al final viene ese apartado. Entonces podría decir que este valor es igual al de A2 así nada, tal cual. ¿Ok? Bueno, la siguiente parte pondría integral
y vamos a indicar lo siguiente. Cuadratura de Gauss lo que intenta hacer es, vamos a decirlo así, evaluar la función que estamos trabajando, que en este caso es esta, en una serie o sea, como que la función se va a evaluar 1, 2, 3, 4, 5 veces, dependiendo del número de puntos. Si es un punto, se evalúa una sola vez. Si son 2 puntos, se evalúa 2 veces. Si son 3 puntos, 3 veces. Y cada vez que se evalúa, van cambiando un poquito las constantes que se utilizan y los valores de x0 y de x1 y de x2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso, como estamos en 2 puntos, son 2 integrales las que tengo que evaluar. Entonces voy a poner aquí función 1 y pondría función 2. Entonces aquí es a lo mejor la fórmula está un poquito confusa, pero vamos a intentar explicarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a programar esta fórmula aquí, es decir, el 5 más 0.25x al cuadrado, pero el x al cuadrado lo vamos a sustituir por lo siguiente. Entonces, acuérdense que x era igual a, lo voy a poner aquí, x igual a a1 más a2 por x de x, ¿ok? Entonces, en ese caso, porque aquí tenía esa parte. Entonces, en ese caso lo vamos a indicar. Vamos a sustituir, en lugar de poner x, vamos a sustituirlo por esta información. Ok. Entonces voy a hacer el ejemplo. Entonces diríamos, esto va a ser igual, y abro el paréntesis, escribo 5. El 5 no tiene valor de variable independiente, así que así lo dejo. Sería 0.25 por, y aparece la primera x, entonces aquí abro el paréntesis. Y digo de la siguiente forma. Entonces sería A1, el A1 lo tengo yo aquí, más lo que sería el A2, que sería esta variable de acá. Y luego ese lo pongo por ¿cómo se llama? Vamos a multiplicarlo. Entonces se fijan, aquí dice x de x, pero lo que voy a hacer es multiplicarlo por este apartado de aquí. Entonces, por la primera función de acá. Cuando de esta forma, ¿no? Entonces, todo esto que se encuentra en el paréntesis representa la sustitución de la variable independiente. La multiplicación, la suma de A1 más la multiplicación de A2 por el x. El x, vamos a llamarlo así, de esta función será el del primer punto, que sería el x0, este valor de aquí. Y esto lo tengo que llevar al cuadrado, ¿no? Porque así lo marca la función. Ok. Cuando yo pongo, aquí dice el dx, esta parte, ese dx es con el que se termina la función. Entonces aquí cierro este apartado y luego lo voy a multiplicar por este valor, que sería en la parte de aquí. Entonces coloco este valor, sería el punto 5. Entonces yo obtendría como tal un 34.93. Con eso terminé de hacer la función. Ahora, la multiplicación, lo que de repente provoca confusión, es cuántas veces se aplica el dx. El dxd es el diferencial. El diferencial en una integral aparece solamente una vez. Este valor lo multiplican única y exclusivamente al final de la integral. Si la integral, por ejemplo, es un polinomio que tiene x cuadrado, x al cubo, x al cuarta, no es al final de cada x, es solamente una vez al final de toda la función, y es la sustitución del diferencial de x que se tiene al fin, aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ese es al final de la función. Entonces tendrían ese valor acá. Ahora, función número 2 es aplicar el mismo caso, pero en lugar de que utilizar yo el x0, voy a utilizar el x1. ¿Ok? Entonces vamos viendo. De aquí lo que no quiero que se mueva son las constantes A1. Entonces la constante A1 la mantengo fija. La constante A2 la mantengo fija.
y también el de 15, que sería el diferencial. Ese no quiero que se mueva, es el mismo valor. Lo único que quiero que cambie es el b. El b13 para mí sería el valor de x0. Entonces lo voy a poner aquí. Así. En teoría, si yo arrastro entonces la fórmula, siguen siendo los mismos valores, pero en el caso de la x se ajusta el de 0.5773 positivo y me da un 130.98. Perfecto. Entonces ahora sí, total. Y esto, bueno, le podría decir integral. Integral numérica. Entonces, este se obtiene por el simple hecho de sumar las funciones parciales y multiplicarlas por su constante, la constante 0. Función 1, o podríamos indicarlo, si gustan así, función 0, función 1. Entonces la función 0 por la constante 0 más la función 1 por la constante 1 me tiene que dar la integral, porque así dice el método que se hace, ¿no? Entonces decimos, función 0 por constante 0 más función 1 por constante 1. Y entonces eso me da un total de 165.9166. Ok, ahora vamos con esta integral por el valor real. Entonces vamos a ver el valor real. Para eso, bueno, en nuestro caso al menos voy a utilizar MATLAB. Entonces ya lo tengo aquí abierto. Y vamos a indicar, como lo vimos la vez pasada, sims de x. Voy a poner la función, que en este caso la voy a cargar con letra A. Sería 5 más 0.25 por x al cuadrado. Vamos a ver si está cargada. Y vamos a hacer la integración de A desde 0 hasta 11. Y me da 1991 entre 12. Y hace el valor. Sube aquí. 1991 entre 12. Y me da prácticamente el mismo valor, ¿no? Entonces pongo porcentaje de error. Lo voy a poner aquí con separación. Y vamos calculando este dato. Recordemos que el valor real sería como tal el bueno, que es el analítico. Dividimos entre el analítico nuevamente, multiplicamos por 100 y tenemos un porcentaje de error por los suelos, ¿no? Entonces podemos ver que al menos para esta función tan sencilla, una cuadratura de Gauss de 2 puntos es más que suficiente para hacer el cálculo de función. Ahora, solamente tenemos que entender eso, la manera en cómo sustituyo ¿cómo se llama? Esta parte de aquí. Esta parte puede ser un poco confusa. Recordemos que del apunte, el dxd recibe el mismo valor que A2. Aquí ambos se parecen porque el límite inferior es 0, pero si fuera un número, voy a ponerlo aquí nada más para efectos prácticos. Se fijan, cambian los valores. Entonces A1 ya vale diferente, A2 vale diferente, pero es porque el límite inferior vale 0. Entonces si suma o resta no hace nada, ¿no? Simplemente es entre 2. Entonces, eso es de los puntos cruciales, es esto. Yo voy a tener que evaluar la función n veces de acuerdo al, o sea, n veces el número de puntos. Y voy a tener, esas funciones las voy a tener que multiplicar por su constante asociada. Función 0, c de 0. Función 1, constante 1. Función 2, constante 2. Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, función 5, con la constante número 5, ¿no? Que en este caso, o constante 4. En este caso. Y obtendría el valor de la integral. Por último, el dx se utiliza solamente cuando voy a una sola vez, y eso es al final del valor de la integración. ¿Ok? Entonces vamos a realizar un segundo ejemplo con este caso. Voy a ponerlo con el número, con integral de 3. Vamos a ponerlo aquí. Integral con n igual a 3 puntos. Vamos a ver que es prácticamente el mismo procedimiento, solamente cambian, se van ajustando, ¿no? Como desde el principio no estando algo muy exacto, pues no va a haber tanto problema. Entonces vamos a poner aquí otra vez todo el título. Vamos a poner aquí
no sé qué. A ver. Copiar. Pegamos. Y luego voy a poner aquí C0. C1. Voy a poner aquí tengo C2, que es la constante, y voy a evaluar los valores de los argumentos. En este caso tengo x0, x1 y x2. Ahora, de la tabla vamos analizando. Entonces tengo 3 puntos. Entonces es 5 novenos. Entonces coloco aquí 5 entre 9, que es el valor que se encuentra acá. Para C1 es 8 novenos. Para C2 es 5 novenos nuevamente. Okay. X0. Entonces vamos a ver los argumentos. Aquí es menos raíz cuadrada de 3 entre 5. Entonces sería menos raíz cuadrada de 3 entre 5. Menos 0.7745. Y luego dice que esto vale 0. Y este va a ser el valor anterior, pero por menos 1, ¿no? Y entonces esto sería positivo. Okay. Entonces, por ejemplo, en un 4, nada más tengan cuidado aquí con los signos, ¿no? Para que no tengan un problema. Entonces, constantes. Las constantes son las mismas que vamos a manejar del anterior. B, A1, A2 y DXD. Como es el mismo ejercicio, es 11, es 0. Y vamos haciendo las sumas. Entonces aquí sería B más A sobre 2. Y aquí sería B menos A sobre 2. Y el de XD es igual al de A2. Así como está. Ok, en este caso, como son 3 puntos, tengo que tener 3 funciones. Entonces, función 0. Función 1. Función 2. Listo. Y sí, así lo vamos a dejar. Entonces vamos viendo. Voy a tomar, por ejemplo, este valor de aquí. No, lo voy a poner todo completo para hacer el cálculo. Vamos a ver. Sería entonces 5 más 0.25 de la función por, abre el paréntesis, que va a representar lo que voy a sustituir en x. Y decimos x, que va a ser igual a A1 más A2 por el valor de x de 0, que equivale a la función 0, ¿no? Esto sería este valor aquí. Cierro el paréntesis. Aplico el cuadrado que se encuentra aquí. Cierro el paréntesis. Y luego multiplico por el de x, que en este caso sería el número de acá. Y eso me da un total de 29.61. Ok, ya tengo el valor. Vamos a anclar lo que no quiero que se mueva si arrastro la función. Sería la constante A1, que en mi caso es de 24. Sería la constante A2, que en mi caso es de 25. Y sería el de XD, que es el de 26 en mi caso. B25, que sería el valor de X0, que se encuentra acá. Ese se debe de mover. Aplasto el valor aquí. Jalo la información. Ya vamos comprobando. Siguen siendo las constantes. Ahora jalo el valor de 0. Perfecto. Y luego siguen siendo las constantes. Y ahora jalo el de x2. Todo bien. Y luego pongo aquí integral numérica. Y decimos, la función 0 multiplica constante 0. Más la función 1 multiplica constante 1. Más función 2 multiplica constante 2.
y me da un 165,91 y pues prácticamente puedo copiar todo esto, que son los valores reales, el valor real y el porcentaje de error, y me sigue dando prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces eso pasa porque tenemos una integral bastante sencilla de trabajar. Son dos valores que se encuentran aquí y no hay, o sea, son dos términos, uno es un cuadrado y otro es una constante, y no hay ningún problema en la manera de cómo se llama, de sustituirlo, ¿no? Esto se puede volver un poquito complejo si ustedes tuvieran un polinomio, por ejemplo, de x cuadrado más x al cubo más x a la quinta, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, pudiera ser que ustedes puedan programar aquí algo así, ¿no? Lo voy a poner yo de las... ¿Qué sería? No, es que sí lo necesitan programar porque siempre va a cambiar este valor, ¿no? Entonces ahí se vuelve un poquito tedioso. Pero o sea, si ya tienen programado esto, lo único que tienen que cambiar es la función. Y técnicamente esto es una muy buena aproximación. O sea, normalmente con 3 puntos ustedes tienen una aproximación muy buena, ¿no? Utilizando este método. Entonces, este método, por ejemplo, las constantes y los argumentos ya los tienen, los factores de peso, perdón, y los argumentos ya los tienen precargados. Entonces, nada más es cuestión de alimentar los límites, o sea, A y B. Automáticamente eso se cambia. Y con eso ustedes nada más aplican lo que sería el formato de la integración. O sea, es una técnica muy buena, hablando numéricamente hablando, con la desventaja de que este método no puede resolver integrales de tipo tabla. Si ustedes dan una integral y dicen, es una tabla, intégralo, no pueden utilizar ustedes un cuadratura de Gauss. Tienen que ser estrictamente una función. Ahí tiene, por ejemplo, ventaja un trapecio o ¿cómo sería? Un Newton-Raphson. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Ok, entonces recordando que les tenía pendiente con ustedes el código para usar el trapecio en MATLAB. El código es así, ustedes necesitan colocar la función que desean, pues, ¿cómo podemos decirlo? Que desean integrarlo. A menos en MATLAB tiene que colocar en forma de tabla, en este caso en forma de un vector. Entonces estoy dando yo de alta el último ejercicio, el ejercicio 3 de lo que vimos el lunes, que era una tabla de velocidades, de tiempos contra velocidades. Ajá. Entonces era de 0 segundos, medio segundo, un segundo, etc. Entonces estoy dando el X como segundos y Y como la velocidad. Entonces aquí están los valores, ¿no? Ambos en sus respectivas columnas. Y el comando funciona de la siguiente forma. Pondrían ustedes traps con Z, abren entre paréntesis e indican los vectores que desean tomar para la integración. En este caso sería el vector X, que representa el tiempo, la variable independiente, y luego el vector Y, de esta forma, así. Y cerramos el paréntesis y le damos como tal Enter, y nos dice que la respuesta es de 44.4875. Eso es considerando todos los puntos, o sea, más la base, la integración, considerando todos los puntos que ustedes tienen, y le hace la regla del trapecio desde un punto de vista, ¿cómo se llama? Por segmentos, o sea, los fragmenta todos y utiliza todos los segmentos, la mayor cantidad de posibles que se pueden hacer. En este caso creo que son 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Y utiliza la compuesta para hacer el resultado, ¿no? Entonces, el resultado numérico de esta función de tabla sería 44.4875. Así, por ejemplo, les comentaba, nos evitamos el error de tener que convertir esos datos a una función y después integrarlo analíticamente. Simplemente integramos con los números, sin arrastrar el error de lo que sería la regresión de datos. Eso es con respecto a la parte de la regla de trapecio en MATLAB. Entonces, finalmente, para terminar con la actividad del día de hoy, estas son las dos integrales que tendrán que resolver ustedes para completar el apunte, o sea, como tarea. Y les voy a pedir que lo hagan de 2 puntos, de 3 puntos, y vayan viendo cómo prepararían el apartado para 4 puntos, siguiendo la misma lógica. Recuerden, en este caso, fíjense, para cada una de las funciones,
X tienen que sustituirla dos veces. Aquí va a ser A1 más A2 por lo que sería X0. A1 más A2 por X0. Y hasta el final de la integral, el de XD. ¿De acuerdo? A1, A2, X0. A1, A2, X0. Y hasta el final, el de XD. Y tengan cuidado al momento de programar lo que serían las constantes de esta parte de aquí, ¿no? Para que no se les vayan los signos ni nada por el estilo. Con eso terminaríamos la clase. Es nada más recopilar la información. No haría nada con la parte del trapecio. Es nada más para que ustedes sepan que lo pueden resolver así. Y hacer esos dos ejercicios con N2, N3 y 4 puntos para cuadratura de Gauss.